No minimizamos nada, no hay ningún caso en estos momentos en España. Está preparado nuestro sistema para hacer frente a estas situaciones y las seguimos a diario con transparencia informativa. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Nosotros hemos tomado las medidas que hay que tomar para garantizar que donde son necesarias las mascarillas y donde son necesarios otros productos sanitarios van a estar disponibles. En este caso no tenemos un problema de desabastecimiento de este ni de otros productos necesarios en los centros hospitalarios y en los centros médicos. No hay mascarillas para todo el mundo, pero es que no es necesario el uso de mascarilla. Hago un llamamiento a la ciudadanía para que no caigamos en alarmismos. En todas las comunidades autónomas hay capacidad de hacer test. Y con una solvencia total. No, miedo no hay, es decir, escúcheme, el sistema sanitario he dicho que está preparado para hacer frente a la situación y esto es así. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología, pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Ninguno. Cuanto más gente esté junta, más riesgo puede haber, pero yo no me importa arriesgarme por una reivindicación que va mucho más allá del riesgo personal. Quiero recalcar la importancia de que aquellas personas que presenten síntomas no asistan a las manifestaciones y aquellas personas que presenten síntomas, por favor, se dirijan a sus domicilios y se autoaíslen contactando con las autoridades sanitarias para que puedan hacerles la prueba. Esto es esencial. Hace ya un par de semanas el Gobierno de España se ha puesto a elaborar un plan de choque que vamos a poner en marcha cuanto antes. Quiero lanzar, en consecuencia, un mensaje de unidad, de serenidad y de estabilidad. Tenemos un sistema sanitario robusto, dotado de excelentes, extraordinarios profesionales. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus crea circunstancias extraordinarias como las que la ley contempla para dotar al Gobierno de España de recursos legales también extraordinarios. Mire, yo creo que tenemos que sacar algunas lecciones de esta pandemia. La primera de ellas es que acertamos cuando estamos unidos. Unidos, las instituciones, todos los grupos parlamentarios, el conjunto de la ciudadanía española, hemos vencido al virus. Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva porque el Gobierno de Euskadi y el Gobierno de España hemos trabajado juntos, unidos, arrimando el hombro. Como presidente del Gobierno
es ser fiel a la realidad y exponerla sin adornos y con toda crudeza a los ciudadanos y ciudadanas. La situación es grave. Comparezco para informar que el Gobierno, reunido en Consejo Extraordinario de Ministros, acaba de decretar el estado de alarma en todo el país y que entrará en vigor. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a Charlas de Rincón, bienvenidos una semana más a este programa de sábados donde analizamos programas especiales con diferentes temáticas. Esta, como hemos visto en el vídeo que acabamos de poner de introducción, ese repaso a los últimos 12 meses desde que inició ese confinamiento que nos ha mantenido en jaque durante estos últimos meses en España. Esa evolución de la pandemia, esas diferentes olas y todo lo que alrededor ha confluido para que hoy podamos hablar en este programa de fatiga pandémica. Fatiga pandémica que sufren cada vez más personas en este país y que va relacionado precisamente con toda esa cansancio acumulado, ¿no? Quiero decir, hemos vivido diferentes olas de virus, diferentes situaciones, hemos normalizado incluso la situación diaria de fallecidos, contagios, distancia social, toda una serie de medidas que hemos ido incorporando a nuestra vida durante este último año y que ahora precisamente hacen de nuestra sociedad una sociedad cansada, una sociedad llena de desesperanza por toda esa incertidumbre, por todo ese caos, esos vaivenes, no solamente sanitarios, económicos, por esa incertidumbre, por esos cientos de miles de puestos de trabajo perdidos, empresas cerradas, esa tristeza que nos invade desde hace ya mucho tiempo y que ahora empieza a salir reflejada en muchas personas que sentimos quizá ese agotamiento, ese cansancio, ese hastío que también comentábamos durante estos días quizás en redes sociales, ¿no? Esa desmotivación generalizada que se produce por esta fatiga pandémica o por esta fatiga especial provocada por este enemigo invisible que no solamente, como vemos, nos ha robado quizá el contacto, nos ha robado mucho más que incluso vidas, sino que nos ha quitado ese cachito de esperanza que teníamos al no ver el final de una situación o el final de ese túnel para poner una fecha y poder salir hacia adelante, ¿no? Eso es lo que crea esa desmotivación, es lo que nos está creando esa sensación de fatiga, de ansiedad, de tristeza y de cansancio, de agotamiento, que hace que nos cueste cada vez más tener esperanza con que vamos a poder volver quizás a una antigua, ya añeja realidad y normalidad. Como os decía, la razón fundamental de la existencia, de la aparición de esta fatiga pandémica es esa inexistencia, ¿no? Es esa incertidumbre de no saber cuándo vamos a salir de esta situación, de cuándo vamos a poder dejar de normalizar datos como contagios, como fallecidos, como distancia social, como la mascarilla, ¿no? Que nos ha robado también algo característico, en este caso de la sociedad española, como es la sonrisa. Vamos a hablar de todo ello durante los próximos minutos y con medidas, con quizá consejos que podemos hacer a la hora de poder afrontar esta situación distinta que nos ha tocado vivir a todos. Y en los últimos minutos os he preparado un vídeo final que me gustaría que vierais, donde leo precisamente uno de los hilos que en su momento escribí en ese libro Hilos de Medianoche,
que en mi caso fue creado precisamente quizás de manera inconsciente para poder combatir esa ansiedad, para poder expresar, para poder sacar esos sentimientos que muchos llevamos dentro y que muchos no hemos podido o no han podido sacar. Yo lo hice en este caso a través de esos hilos que comunicaba en redes sociales, que recopilé en Hilos de Medianoche, y hoy, para acabar, al finalizar el programa, os he leído un pasaje que creo que nos tiene que dar esperanza. Esa es quizá la palabra final, ¿no? Esperanza para poder tener fe en que vamos a salir de esta más tarde o más temprano, y quizás no más fuertes, pero sí de una manera distinta, eso sin duda. Claves para afrontar la fatiga pandémica, ¿no? Quiero decir, ¿cómo podemos... entramos un poco en el terreno de muchas veces de la psicología, ¿no? Quiero decir, de cómo poder afrontar una situación para la que no estábamos preparadas, ¿no? O preparados. Una situación que nos llega de golpe, que quizás es una de las características que provocan este hecho, ¿no? Quiero decir, nos llega una situación de golpe que nos descoloca, nos rompe toda una rutina de vida que teníamos, personal, profesional, de contacto, de actividad, incluso de pensamiento, donde durante 3 meses, o casi 3 meses en un momento determinado, permanecemos incluso encerrados en casa, salvo para salir a lo básico. Y cuando esta situación se ha alargado en el tiempo, es normal que evidentemente nos vaya desgastando, ¿no? Nos vaya quitando ese brillo, esa sensación de quizá ver algo positivo en todo lo negativo que nos rodea, ¿no? Uno de los consejos, algunos doctores a los que pues he podido preguntar, quizá no entrevistar, pero sí he podido, al menos para que pudiera tomar algunas notas para hoy daros esa información, y que todos, desde hoy mismo, desde mañana, podamos ponerlo en marcha para intentar estar un poquito mejores, ¿no? Que es el objetivo también de este programa, ser un poquito de utilidad. Hemos hecho un repaso. Ahora ya no es hora de buscar culpables, ya no es hora de centrarnos quizá en todo lo negativo que hemos repasado y que hemos vivido, porque al final es lo que hemos vivido, sino se trata de buscar herramientas, se trata de buscar claves que nos permitan ahora poder seguir avanzando, y seguir avanzando de una manera un poquito más alegre y más sana. Uno de esos consejos que me daban era aprender otra vez a vivir el presente. Estábamos acostumbrados, evidentemente, pues a vivir con una planificación, con una rutina de planificación, tanto a corto, a medio como a largo plazo, ¿no? Quiero decir, tendíamos a vivir el día a día, pero mucho de nuestros pensamientos iban hacia el futuro, ¿no? Dónde íbamos a ir de vacaciones, qué proyectos podrían salir, cómo íbamos a enfocar quizá un viaje para ver a la familia que no veíamos hace tiempo. Quiero decir, el ser humano tiende a planificar, y a planificar a corto, a medio y a largo plazo lo que quiere hacer, ¿no? Uno de los consejos es empezar a minimizarlo, ¿no? Quiero decir, empezar a aprender a vivir el presente, aprender a vivir el día a día, los pequeños detalles, esos pequeños detalles que, sin embargo, durante estos meses hemos aprendido de nuevo a volver a ver, ¿no? Esos pequeños detalles que quizás con ese ritmo acelerado, con ese ritmo caótico del día a día, de estrés, de colegios, los niños, el trabajo, todas las actividades que luego surgían, y el llegar incluso muy cansados a casa, no nos hacía probablemente pararnos a pensar en esos pequeños detalles que ahora al menos podemos tener la oportunidad de poner foco, ¿no? ¿Para qué? Para disfrutar también de esos pequeños detalles, para buscar pequeñas alegrías que a corto plazo, de manera instantánea, nos generen un cambio de actitud, nos generen un revulsivo, nos generen una pequeña chispa que al menos durante unos minutos o durante unas horas nos pueda sacar una sonrisa, nos pueda sacar un hilito de esperanza, para que por lo menos ese día, cuando nos vayamos a dormir, tengamos la sensación de que ha sido quizás más llevadero, de que ha sido más esperanzador, y de que nos hemos reído, de que hemos disfrutado al menos de ese día, sin saber lo que nos va a deparar el día de mañana, sin saber o ser conscientes, aceptando que esa incertidumbre que ahora tenemos ya es parte de lo que somos, y quizá por eso tenemos que poner ese foco en esos pequeños detalles. Algo que creo que me daréis la razón en muchos casos, yo lo he observado, ¿no? Quiero decir, sobre todo por las noches, donde nos ha cambiado también el hábito de sueño.
Ahora veo muchas personas, yo mismo, donde los ciclos de sueño ya no son lo que eran, ¿no? También de esa época donde estuvimos confinados, donde la sensación de tiempo se perdía, se desvanecía, era muy difusa, el día, la noche, la hora de dormir, de trabajar o de teletrabajar, era caótico, ¿no? Entonces eso nos ha cambiado ahora, a lo largo de los meses, muchas rutinas de sueño. Y tendemos, evidentemente, a fomentar también ese cansancio. En lugar, por ejemplo, de tener una rutina de descanso de 8 horas, de reducirla a 4 a 5, porque nuestra cabeza precisamente no para de pensar, no para de moverse, no para de quizá planificar o quizá buscar racionalmente algo que nos tranquilice para poder conciliar el sueño. Por eso, ese primer consejo era vivir esos pequeños detalles viviendo el día a día. ¿Para qué? Para que cuando llega esa hora de noche cojamos la rutina de ir a dormir con la sensación de que ese día hemos hecho lo que teníamos que hacer, ¿no? Hemos vivido quizá como lo teníamos que hacer. Otro de los consejos que en este caso me daban era el también cuidar la alimentación. Es obvio, ¿no? Quiero decir, sobre todo durante estos meses, algo que también hemos descuidado probablemente es no la dieta, sino la alimentación, ¿no? Esa alimentación sana a la hora de cuidarse un poquito, ¿no? A la hora de tener unas también rutinas. Esa palabra va a aparecer mucho, ¿no? La rutina diaria que fue la que nos rompió esta crisis sanitaria. Volver a recuperar parte de esa rutina de alimentación, una alimentación sana que nos permita poder estar activos y poder volver a encajar algunas piezas, algunas al menos, de ese puzzle completo que teníamos al principio antes de que llegara esta crisis sanitaria. Intentar, por otro lado, hacer ejercicio, ¿no? Aunque sea simplemente salir a caminar. Os lo digo en mi caso, ¿no? Quiero decir, durante mucho tiempo he estado prácticamente también en casa, pues con un movimiento muy reducido. Incluso cuando ya no había un confinamiento, me acostumbré quizás a esa rutina que cogí nueva de estar en casa, ¿no? Quiero decir, de hacer mis actividades, ¿no? Pues oye, o bien en búsqueda de oportunidades laborales, en investigación y pruebas con este tipo de programas o de plataformas donde intento hacer o comunicar. Y te vas acostumbrando quizás a no tener esa rutina de ejercicio diario, ¿no? Y el hecho simplemente de dar un paseo ya es un esfuerzo. Yo lo he notado cuando he vuelto a intentar otra vez salir a caminar y te das cuenta de que te cansas, de que has roto, ¿no? Has reducido tan al mínimo esa capacidad de ejercicio que es importante volver a recuperarla. Si no puedes ir al gimnasio, si puedes, fantástico. Y si la situación lo permite, fenomenal. Si no, oye, pues salir a caminar, salir a andar al aire libre, a respirar, al sentir que al menos algo todavía tenemos esa libertad de poder caminar, mirar, pensar, escuchar música mientras andamos y a la par hacer ejercicio, ¿no? Otra de las cosas importantes a la hora de intentar combatir esa fatiga pandémica es la saturación de información. Daros cuenta que a lo largo de los primeros meses de confinamiento o incluso de la parte más dura de la pandemia, aunque hemos tenido 3 partes diferentes y esta última que hemos vivido hace unas semanas, aunque nos hayan tratado o hemos tratado de normalizarla, ha sido exactamente igual o peor que la primera que vivimos en marzo. Y hemos cogido quizá el hábito de obtener un exceso. Necesitamos esa dosis diaria de información. Y esa dosis diaria cada vez ha sido más grande, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cogimos ese pico de estar permanentemente atentos a las noticias cuando estábamos evidentemente confinados en casa, ¿no? Muchos descubrimos las redes sociales, muchos descubrimos un mundo que hasta ese momento había sido ajeno, que no, por las rutinas diarias, por el trabajo, por la falta de tiempo, quizá no éramos propensos a bucear en ese universo que son las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube. Y cuando paramos, cuando detuvimos el mundo o cuando se detuvo el mundo,
muchos nos introdujimos en ese mundo para intentar, aunque fuera de una manera virtual, poder seguir contactando con personas, viendo lo que ocurría fuera, ya que estábamos dentro, si no teníamos esa posibilidad de saber qué es lo que ocurría más allá de la visión de tu ventana, ¿no? O de lo que nos contaban los medios de comunicación. Y nos enganchamos, cada vez consumimos más información, buscábamos comentarios, interactuábamos en debates y nos hemos acostumbrado a necesitar constantemente buscar qué es lo que ocurre, ¿no? Y es cierto que al final lo negativo en muchas ocasiones vende más que lo positivo. El drama, el dolor, que lo tenemos y es real y está ahí. Y evidentemente no digo que miremos para otro lado, pero sí quizás hemos cogido ese hábito de buscar constantemente esa noticia, ¿no? Esa comunicación negativa que nos ratifique lo mal que está todo, ¿no? Y eso afecta muchísimo, no solamente a un cansancio físico, sino sobre todo a ese cansancio, a esa fatiga psicológica de no ver esperanza, de aumentar esa incertidumbre y de pensar de que todo lo que ocurre alrededor es absolutamente negativo. Por eso uno de los consejos es quizás no aislarte de redes sociales, no significa que a lo mejor abandones todo lo que ahora has empezado a descubrir, pero sí que intentes dosificar qué comunicación te llega. Es decir, que a lo mejor las noticias, esas noticias de actualidad que por desgracia siguen siendo negativas o se encargan de que sigan siendo negativas, probablemente en lugar de estar constantemente mirando cada publicación, cada debate, mirarlo 1 o 2 veces al día. Y el resto del tiempo intentar buscar cosas o personas o situaciones que te aporten algo diferente, que te desconecte de esa visión de que todo está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a consumir información. Si el 90% de esa información que consumimos es negativa, es fomentando quizás ese titular de marketing para que nos enganche, para que leamos, para que, oye, pues va peor, todo va fatal, la economía, al final es lo que vamos buscando y lo que ratifica esa sensación de cansancio. ¿Ajenos a la realidad? No, simplemente intentar bajar el volumen de datos y de información negativa que absorbemos. Y si le damos la vuelta, y si por otro lado, pues oye, quizás buscamos actividades, buscamos hobbies, buscamos canales, actividades incluso, aunque no sean de ejercicios al aire libre, sino que sean docentes o de información en redes sociales también, pero de otra manera, nos pueden ayudar a cambiar también esa percepción de lo que tenemos, ¿no? Es lo que yo he intentado hacer, por ejemplo, en Charlas de Café, que sabéis que es esa otra plataforma, ese otro programa que quizás hacemos de manera diaria y hacemos en directo. Evidentemente hay días puntuales donde ocurren situaciones importantes, donde ese programa lo destinamos pues, a informar, a dar una opinión y evidentemente a veces a criticar lo que entiendo en un momento determinado o podemos entender que no es correcto y que no está bien. Pero he tomado la decisión el resto de días intentar que sean programas más amables, ¿no? Es decir, desde los lunes ochenteros para poder recordar con una sonrisa, pues muchos de nosotros que vivimos esa época de los 80 o de los 90, pues poder recordar con una sonrisa canciones, programas, que al final el objetivo es que durante ese tiempo, durante esa hora, durante esa media hora, durante esas 2 horas que puedas estar mirando ese o cualquier otro programa o actividad que hagas, que te haga desconectar de lo negativo, que te haga sacar al menos una sonrisa y sentir que no todo es tan malo, que hay cosas que a lo mejor sí merece la pena hacer, ¿no? Ese es el mensaje que me gustaría lanzarte. No para que veas Charlas de Café, para nada. Eso cada uno, bueno, pues lo descubrirá o no. El mensaje es simplemente para que intentes alimentarte y retroalimentarte con una información que equilibre esa negatividad que evidentemente hay en el exterior. Porque también hay cosas buenas y tenemos que aprender, viviendo ese presente, a vivir y a ver también esas cosas buenas. Por eso decían, ¿no? Es decir, el mirar noticias, sí, por supuesto, porque yo lo hago. Evidentemente tenemos necesidad de saber qué es lo que ocurre en el mundo. Pero también equilibrarlo
con esa información positiva que no nos desgaste, que no nos haga acabar todavía más cansados al acabar el día con la sensación de que nos acostamos un poquito más tristes, con un poquito más de desesperanza o más de tristeza. Todo es entrenable, la actitud también, ¿eh? Es decir, al final, igual que cuando vamos al gimnasio podemos entrenar los bíceps o podemos entrenar los abdominales o podemos entrenar la capacidad de aguantar en una carrera continua, también tenemos la capacidad de entrenar nuestra capacidad de pensamiento cerebral, ¿no? de cómo interactuamos con lo que nos rodea, de cuánto o no queremos influenciarnos de lo negativo o de lo positivo. Tenemos poder de influencia y podemos elegir cómo queremos interactuar con el mundo que nos rodea. A veces lo que tenemos que hacer es aceptar la realidad, darnos cuenta de lo que sucede e intentar buscar alternativas que contrarresten esa realidad, si realmente es como la que hemos vivido durante los últimos 12 meses. Como os decía antes, es importante buscar actividades, buscar hobbies, reinventarse, utilizar el tiempo, utilizar esta nueva... No quiero utilizar, no es nueva normalidad, utilizar esta anormalidad, porque es anormal, utilizar esta normalidad para al menos sacar otro tipo de hobbies que te permitan disfrutar de ella dentro de lo que cabe. Escribir, leer, como os decía, si os gusta comunicar, aprender a comunicar, pasar tiempo si tenéis hijos, pasear al perro, al gato, al final se trata de hacer algo rutinariamente que te haga sentir bien. Y si puede ser al final del día, mejor. ¿Y por qué te digo al final del día? Para que cuando vayas a la cama a descansar, cuando tu cabeza desconecta y empieza a recuperar la energía para el día siguiente, no es lo mismo irte con una sensación a dormir de desesperanza, de tristeza, de desmotivación, que irte a la cama e irte a dormir con una sensación de risa, con una sensación de alegría, con una sensación de esperanza, con una sensación quizás de una motivación que, aunque sea efímera, que has ido viendo o hablando con tu pareja o con tus hijos o con cualquier otra actividad que te haya hecho sentir bien, cuando vas a la cama te vas a sentir mejor, con lo cual vas a descansar más. Y ese descanso que utilizas por la noche te va a hacer levantarte con más energía y quizás afrontar de una manera diferente gran parte de la mañana. Ese cambio de dinámica, ese cambio de actitud, ¿no? Otro de los consejos que me daban y que quería compartir con vosotros, con vosotras, es el seguir y mantener el contacto con personas cercanas. Y me gustaría también lanzaros un mensaje a la hora de identificar, dentro de todo lo malo que hemos vivido dentro de estos 12 meses, dentro de este año, aprender a identificar también qué cosas positivas hemos sacado de la pandemia. Porque estoy seguro que de algo tan negativo como lo que estamos viviendo también podemos sacar aprendizajes positivos. En mi caso he aprendido a ver los pequeños detalles, he aprendido a ver lo que antes se me pasaba, ¿no? Quiero decir, es como si antes fuéramos con un Ferrari a 300 km por hora y sin mirar por los retrovisores, y ahora pudiéramos ir con una moto de paseo a 30 km por hora y te permitiera mirar el paisaje y te permitiera mirar quién viene detrás y quién tienes delante. Esos pequeños detalles que hacen que a lo mejor ahora, cuando recibes una llamada de un familiar que antes por trabajo decías, bueno, ya atenderé, ahora te hace cogerla al instante porque echas de menos ese contacto. Es importante saber que tenemos cerca a la gente que queremos, aunque sea en la distancia, aunque sea por una videollamada, por una videoconferencia, aunque sea por voz. Simple hecho de saber que al menos estamos de alguna manera intentando equilibrar esa falta de contacto, esa falta de abrazo, de cariño, con al menos una imagen que nos recuerde que tenemos motivos por los que seguir hacia adelante. Porque un mensaje sí que te quiero lanzar. No soy visionario, no soy un gurú, no soy quizás Nostradamus ni un vidente, pero sí te puedo garantizar que vamos a salir de esta. Que esto va a llegar un momento en el que va a terminar. No sabemos la fecha y eso es lo que nos genera incertidumbre, pero sí te puedo garantizar que esto va a acabar, que esto vamos a superarlo. Y cuando lo superemos, necesitamos tener la mejor versión de nosotros mismos para poder otra vez recuperar lo que hemos perdido. Volver a reconstruir lo que se ha destruido. Y aunque lleve tiempo, aunque lleve esfuerzo y aunque lleve
esa carga emocional que hemos ido arrastrando, necesitamos sacar esa mejor versión de uno mismo para poder contagiar a los demás y poder hacer que realmente las cosas funcionen. Debemos crear, y con esto acabo un poco antes de pasaros con este vídeo final que os he querido hacer, crear un hueco para uno mismo, ¿no? Quiero decir, es importante, bajo mi opinión, para combatir esta fatiga, para combatir este exceso de pensamientos acumulados que van, que vienen, esa actividad exagerada que nos hace, como te digo, no parar, no poder tener un momento de desconexión, ¿no? Y ahí es donde quiero entrar en este punto. Crearte un hueco para ti, crearte un momento del día en el que sea única y exclusivamente para ti, para desconectar de todo, del mundo, donde no haya absolutamente nada salvo tú, y que en ese tiempo puedas pensar, puedas reflexionar, puedas escucharte, puedas aprender a sentirte, puedas aprender a saber qué es lo que te estás diciendo y por qué te lo estás diciendo. Porque cuando empiezas a conocerte un poco mejor, cuando empiezas a escucharte, tú mismo vas a ir dándote claves que te van a ayudar a ir mejorando en el día a día. Cuando tú te escuches hablar y decir, oye, pues hoy ha sido un día complicado, hoy estoy cansado, no sé qué puedo hacer, y mantén ese diálogo contigo mismo y manténlo como si tuvieras a una persona a la que quieres mucho y a la que tienes que volver a animar. ¿Por qué? Porque ese eres tú. Y por suerte o por desgracia, como siempre digo, somos las personas con las que más vamos a hablar a lo largo de toda nuestra vida. Tienes que decidir qué mensaje, tienes que decidir cómo quieres comunicarte contigo mismo, cómo te quieres tratar, si quieres seguir fustigándote, si quieres seguir con ese diálogo interno absolutamente tóxico las 24 horas del día, o al menos coger un rincón, un tiempo privado para ti, donde poder escucharte, donde poder perdonarte, donde poder animarte, donde poder sobre todo conocerte, donde poder reflexionar y donde poder desconectar, para luego, cuando vuelvas a conectar, hacerlo con una mirada absolutamente diferente. Esto o este tipo de consejos al final no son más que simples reflexiones, que simples puntos para poder entrenar, para poder hacer e intentar contrarrestar esa fatiga pandémica, porque es nueva para todos, porque nos ha pillado absolutamente igual a todo el planeta. No estábamos preparados para esto, no estábamos preparados para tener que hacer frente a la mayor crisis sanitaria de los últimos 100 años. No estábamos preparados para ver las imágenes que quizá hemos visto en el vídeo, no estábamos preparados para ver 500, 600, 700 fallecidos diarios. No estábamos preparados para parar toda una rutina diaria de años y de repente no saber qué hacer, bloquearse, ¿no? Pero ahora también es momento para volver a reflexionar, volver a conocernos, volver a caminar. Con ese mensaje, con estos quizá consejos de doctores o de profesionales en psicología que nos dicen que quizá lo más importante es ahora, por primera vez en muchos años, no mirar más allá, no mirar al futuro, no mirar qué nos puede deparar la vida, sino comenzar a disfrutar el presente. Y ese consejo, ese mensaje que probablemente hayamos escuchado durante muchos años y que nunca le hemos dado el valor o el peso necesario por las preocupaciones, por el caos diario y por todo lo que teníamos organizado y estructurado, a lo mejor ahora es sí el momento de empezar a prestar atención a esos pequeños detalles que seguro que te da la vida, desde que amanece a primera hora hasta que llegas a casa y decides reencontrarte contigo mismo para volver a soñar. Incluso los sueños nos van a decir y nos van a curar para que al día siguiente podamos levantarnos de una manera diferente. Sé que muchos de vosotros lo estáis pasando mal. Sé que ha sido un año muy complicado. Sé que el que no ha perdido a alguien ha perdido un trabajo, ha perdido una rutina de vida, y que eso evidentemente hace que creas que ya no puedes más. Sin embargo, como último mensaje, sí que te digo que puedes, que tú sí puedes. Porque también te podría decir que si piensas que no puedes, llevas razón. Porque tanto si piensas que sí como si piensas que no, llevas razón, porque es lo que tú estás creyendo.
Es la información que tú le estás dando veracidad a tu cabeza. Por eso intento convencerte de una cosa. Solo quiero convencerte. Sí, llevo apenas 30 minutos dándote consejos y mensajes para convencerte de una cosa. Que sí que puedes cambiar. Que sí que puedes superar esta situación excepcional que estamos viviendo. Y que seguro que hay personas a tu alrededor que te pueden ayudar y apoyar. Y aunque creas que estamos en un pozo, y aunque creas que la situación no puede ir a peor, o sí puede ir a peor, también te digo que ahí fuera hay muchas personas dispuestas a tender una mano y a acompañarte en este viaje en el que todos estamos participando. Por eso, desde aquí, desde este rincón, desde Charlas de Rincón, te deseo mucha fuerza, mucho ánimo y sobre todo y ante todo, adelante, siempre adelante. Os dejo con un pequeño vídeo de despedida que espero que escuches bien, que te sea útil, y en 7 días nos vemos aquí para seguir charlando en algo que ahora ya es tu rincón. Gracias por estar aquí, por acompañarnos una semana más, y si estamos viviendo esto es porque podemos seguir contándolo. Nos vemos en 7 días. Cae la noche en mi ciudad, esa que puede ser la tuya, y lo hace a la par de un suave manto de lluvia. Si prestas atención, casi puedes escuchar el ruido de cada gota al golpear con el suelo, o el cristal de la ventana. Entre el silencio de una casa que ya duerme, mi mente sin embargo está inquieta. Se mueve de un lado a otro, trae y expulsa pensamientos como si no quisiera centrarse en lo que el corazón siente. A ti que escuchas estas palabras y a mí que te las digo, nos ha tocado compartir un cachito de la historia de la que no queríamos ser partícipes. Han pasado ya 12 meses desde que un enemigo invisible nos arrancara un trocito de vida cada día, sin compasión, sin tregua, recordándonos que pese a nuestra arrogancia como especie, somos más vulnerables de lo que nos creíamos. Un enemigo que además de atacar la vida, nos ha querido robar lo único que ahora nos damos cuenta merece la pena: el sentir de un abrazo, el calor de un beso, el roce de una mano acariciando nuestro cabello, obligando a tapar nuestra sonrisa para tener que hablar con la mirada. Y ahora que nos falta, nos damos cuenta lo que antes no hemos aprovechado. Este enemigo se irá, lo venceremos, gracias a la ciencia, ese aliado al que muchas veces ignoramos, pensando que sus teorías, sus inversiones, poco nos ayudan en el día a día, en el ruido y estrés de esos días que de repente pararon. Y la vida no será igual, claro que no, porque tenemos que llorar a todos los que hemos perdido por el camino, a todos aquellos que han dejado heridas que no cicatrizarán a muchas familias, pero también a muchos desconocidos que hemos aprendido a las malas a sentir por los demás. Como tampoco debe ser igual en todo lo que nos hemos equivocado antes de esta bofetada de realidad. Debemos aprender de nuevo a prestar atención a lo realmente importante, a todo aquello que creemos que siempre estará hasta que un día lo perdemos. Y es entonces cuando quisiéramos volver hacia atrás y recuperar el tiempo perdido. Por eso, amigo, amiga, a ti que ahora escuchas esto, a quien esto dice, prométeme que sonreirás cada día, que besarás siempre que puedas a tus seres queridos, que prestarás más atención a todos esos pequeños detalles que ahora echas en falta, que tus palabras pueden herir, pero también pueden curar, y nunca sabemos cuándo serán las últimas que le digas a alguien y que luego no podrás cambiar, que nunca te irás enfadado a dormir con quien te quiere y que te despertarás con una sonrisa por poder volverle a ver, que dirás más a menudo perdón o perdonarás, que vivirás la vida. Pero recuerda, esta batalla no ha terminado. Y por todo lo que te he dicho, tenemos motivos para seguir luchando, para que puedas seguir cuidando de ti y protegiéndome a mí. Felices sueños y sobre todo, que nadie nos robe la esperanza.